Bien, la Navidad. ¿Qué es la Navidad, hermanos? Bien, vamos a desglosar esta parte del Evangelio según San Juan. No son 4 evangelios, son diferentes caras. Mateo nos lleva hacia Abraham. Mateo nos dice que viene de descendencia de Abraham. Marcos nos lleva al bautismo de Jesús y que viene de Nazaret como un siervo sufriente. Lucas nos lleva a la descendencia de David, que viene del linaje de David. Pero Juan, hermanos, Juan se va hasta la eternidad. Juan se va más allá de lo que podíamos haber esperado. Juan se va mucho antes de la creación. La palabra Navidad viene del latín natividad y que quiere decir nacimiento, ¿sí? Y precisamente la Navidad es la encarnación del Dios eterno y poderoso en la tierra para salvar a la humanidad. Lo que los muchachos decían hace rato, ¿verdad? Navidad es el conocimiento de Dios al hombre. Navidad es que Dios ha descendido a la tierra para identificarse completamente con el hombre en su estado humano. Eso es lo que entendemos por Navidad, ¿verdad? Ahora bien, antes de que yo empiece a tocar el tema que nos está tratando Juan, quizás usted ya lo sabe, pero quizás también muchos no lo saben. ¿Por qué la Navidad? ¿Por qué Dios tuvo que tomar esa decisión? Bueno, vamos a remontarnos al principio de Génesis, cuando dice que Dios empieza a crear todas las cosas y el sexto día, y dice que formó ¿a quién? Formó al hombre. ¿Cómo lo formó? A imagen y semejanza. Todo lo que estaba, hermanos, no tenía semejanza con Dios, pero el hombre, el ser humano, está formado a la imagen y semejanza de Dios. Dice la Biblia que si nosotros somos malos, pero somos capaces de darle cosas buenas a nuestros hijos, entonces imagínese cómo es Dios. Si usted ve sufrir a su hijo y le tiende la mano a una costa de su propia vida, entonces imagínese cómo es el amor de Dios. Y vengo a esto porque, hermanos, porque Dios los hace, los pone en el huerto, platica con ellos, está en comunión con ellos, tiene vida con ellos, tiene relación con ellos. Yo me imagino que se paseaba con ellos. Pero un día sucedió lo terrible. La serpiente engaña a Eva. Y Dios le había dicho, ciertamente el día que comas de ese árbol vas a morir. Y le estaba diciendo de la muerte física como la muerte espiritual. Ciertamente morirás. Y viene la serpiente y le dice a Eva, mira, Dios te dijo que vas a morir, pero no es cierto, simplemente vas a ser como Dios. Vas a conocer el bien y el mal, no pasa nada. Como a veces nos dice a nosotros, ¿verdad? Y entonces Eva toma la decisión de comer de ese fruto. Y no se quedó solo con el fruto, ¿verdad? Sino también le extendió a su marido. Y dice que también él probó. Y ahí fue donde estuvo el acabose. Dios desechó al ser humano de su presencia. Y con el ser humano se acarrearon todas las enfermedades, la muerte, todo lo que conocemos como sexualismo, lesbianismo, toda la perdición, hermanos. Ahí
entró al mundo. Dios los desechó de su presencia, porque no eran dignos de estar con Dios, porque Dios es santo. Pero Dios en su infinita misericordia, en su amor tan grande, les provee una medicina, o ahora sí que lo que ellos tenían que hacer, o lo que Dios tenía que hacer para que ellos volvieran nuevamente a su estado. Mire, Dios nos crió, nos formó, nos hizo para vivir con Él. Dice Eclesiastés que el ser humano tiene sentido de eternidad en su corazón, por eso no quiere morir. Si usted se da cuenta, a usted le hablan de la muerte y no quiere morir, porque usted quiere ser eterno. Porque Eclesiastés dice Dios que Él puso sentido de eternidad en el corazón del hombre. Entonces el hombre es eterno, el ser humano es eterno. Y Dios quiere pasar la eternidad con Él. Dios lo crió para vivir con Él, Dios lo crió para estar con Él. El problema es que el hombre se salió del blanco de Dios, falló. Pero los propósitos de Dios se cumplen. Aquí el hombre fue echado fuera, pero Dios lo quiere allá en el final. Dice Dios, yo quiero vivir con el hombre, porque amo al ser humano, porque está hecho a imagen y semejanza mía. Así que, hermanos, cuando vea allá afuera un indigente, un alcohólico, está hecho a imagen y semejanza de Dios, y es nuestra obligación levantarlo. Porque Dios lo crió al igual que usted, al igual que a mí. Y la ropa no nos cambia. Y el modo de vestir y el modo de vivir no nos cambia. Somos seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios quiere que en el final vivamos con Él. Y para esto Él tuvo que tomar una decisión. En el Antiguo Testamento, para que el hombre pudiera tener relación con Dios, había que sacrificar un animal. Y entonces es como Dios pasaba por altos los pecados del ser humano, del pueblo de Israel, y tenía comunión con Dios. Pero se tenía que cumplir esa parte, hermanos, esa parte de la Escritura en que Dios proveería un sustituto para el ser humano, perfecto, sin mancha. Y es ahí, hermanos, donde vamos a Juan. El tema de esta noche es el amor de Dios manifestada en o a través de Jesucristo. ¿Cómo? ¿Cómo se manifestó el amor de Dios? Si usted va ahí, este es un prólogo, hermanos, es un inicio, nos está dando la entrada para poder entrar al libro y poder empaparnos de todo lo que tiene. Y si usted va a Juan capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Nos va empapando, hermanos, nos va diciendo lo que tenemos que hacer. Y dice ahí en el primer punto, hermanos, el amor de Dios no tiene límites. ¿Cómo se manifiesta? En que el amor de Dios no tiene límites. El amor de Dios hacia usted, hacia mí, hacia la humanidad, no tiene límites, hermanos. ¿Por qué no tiene límites? Fíjese bien, hermanos, lo que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan escogió, hermanos, el término logos porque en ese momento estaba, hermanos, la filosofía griega en todo su apogeo. Y el conocimiento judío, arraigado desde logos, desde la palabra de Dios, porque ellos siempre escucharon la palabra de Dios. La palabra verbo viene de logos, y logos quiere decir palabra. Y ellos siempre escucharon la palabra de Dios, pero nunca lo vieron. Entonces para ellos era Dios, la palabra es Dios.
Para los hebreos la palabra es Dios. Para los griegos, para los filósofos, logos es el poder que da sentido al mundo. Ese era el conocimiento para los griegos en aquel entonces. Entonces Juan, ¿qué es lo que hace? Toma esa palabra para decirles: aquel que hizo el mundo y aquel que es capaz de hacer las cosas es Dios. En ese principio eterno estaba con Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No dice que era un Dios, era Dios. El pasaje que acabamos de leer dice que son tres los que dan testimonios. ¿Quiénes son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero los tres son, después lo vemos, hermanos, cómo es esto. Pero así es. Y entonces dice que el Verbo es Dios. Y vaya retomándolo, hermanos, para que vea qué tan grande amor de Dios. ¿Sí? Y dice: este era el principio con Dios. En la eternidad, este era el principio con Dios. Aquel Verbo estaba con Dios cara a cara. Y dice el 3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que existe por ese Verbo fue hecho. Y si no, nada hubiese sido hecho si Él no lo hubiese hecho. Eso es lo que dice, ¿verdad? Y dice el 4: en Él estaba la vida. Él es la vida misma. En Él estaba la vida. ¿Y la vida qué dice? Esa vida que era la luz de los hombres. Y si usted se da cuenta y vuelve y regresa a Juan 3, por ahí por el 17, 18, y dice: y es que ustedes no quieren venir a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Ahora se da cuenta por qué el ser humano no quiere venir a Jesús. Pero lo vamos a seguir desglosando, hermanos. Ese es el primer punto, hermanos. Y dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas, que dice, no prevalecieron contra ella. El amor de Dios no tiene límites. 2. En el amor de Dios nos manifiesta que no hay barreras. Para Dios, el amor hacia ti, hacia mí, es tan grande, hermanos, que no existen barreras. Para Dios no hay barreras. Él nos ama y Él va a hacer lo que sea para que nosotros estemos con Él. Pero también es decisión tuya. ¿Sí? Dice el punto número 2, el amor de Dios. En el amor de Dios no hay barreras. ¿Por qué? Del 14 al 18 dice: y aquel Verbo, fíjese bien, y aquel Verbo, ese Dios que estaba cara a cara con Dios, porque también es Dios, fue hecho carne. ¿Cuándo sucedió? Aquella Navidad. ¿Cuándo? No lo sabemos. No hay fechas. Y que el diablo no nos quite, hermanos, del propósito. ¿Cuál es el propósito? Salvar al hombre, redimir al ser humano. Ese es el propósito. Si fue en enero, si fue en febrero, si fue en diciembre, que el enemigo no nos quite del propósito. El propósito es salvar al ser humano. El propósito es que el ser humano regrese a casa, porque un día salió por su pecado, pero a través de la sangre de Jesús Dios nos perdona y nos regresa a casa. Algún día llegaremos a casa, ¿verdad? Nos pasa lo del hijo pródigo. Vamos a vagar, pero algún día papá nos está esperando.
¿sí? Y dice así, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres. No hay barreras para Dios, hermanos. Ese ser hermoso que vino a redimirnos, que vino a pagar el precio por usted y por mí para poder regresar a Dios, se hizo carne, se hizo hombre. Por eso dice Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. ¿Sí? Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando dice aquí el verbo fue hecho carne y habitó, quiere decir que esa palabra la usaban cuando Dios estaba allá en el tabernáculo. Y dice, Dios vino, bajó e hizo su tabernáculo, hizo su vivienda con el ser humano. Vivió con el ser humano, vive con el ser humano. Para Dios no hay barreras, hermanos. Él es Dios. Él es todopoderoso. Él puede cambiar las cosas como Él quiera, por amor a ti y por amor a mí. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Él ya estaba. Él ya estaba. Era la única forma de pagar el precio, hermanos. Perfecto. Por eso cuando Juan el Bautista lo ve y dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque para entrar al cielo, hermanos, se necesita perfección y no la tenemos. Solamente a través de el sacrificio de Jesús. Dios nos hace aceptos, nos limpia, nos santifica y entonces tenemos entrada a la presencia de Dios. Solamente así, no hay de otra, hermanos. Sí. Dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Qué difícil es para el hombre creer que Dios le regala la salvación. Qué difícil es, hermanos. El hombre está acostumbrado a buscar sus medios, a buscar cómo llegar a Dios. Y hasta llega a decir, todos los caminos llegan a Roma. Lamentablemente hacia Dios no. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es la única forma de llegar a Dios, hermanos, a través de Jesús, a través del sacrificio. Usted tiene que aceptar el sacrificio de Jesús para poder llegar a Dios y hacer lo suyo, que Él murió en la cruz del Calvario por sus pecados. De lo contrario no se puede. Y es difícil para el hombre aceptar esto, hermanos, que es un regalo de Dios, que Dios le quiere regalar la salvación. Y el hombre se sigue ahí de necio y no quiere nada y se rebela con Dios y sigue viviendo en su mundo hasta que llegue a tocar fondo. Y entonces se da cuenta que hay un Dios que le ama. Lamentablemente para el ser humano, su capacidad no le da muchas veces, hermanos, para pensar en ese Dios que dejó su trono, encarnó, y todo ¿por qué? Por amor a nosotros, para poder salvarnos, para poder redimirnos. Vino a pagar el precio, su precio y mi precio, hermanos. No lo podíamos pagar. Le hemos quitado, hermanos, el verdadero sentido a la Navidad, pero esa es realmente la Navidad. Él tuvo que nacer, Él tuvo que ser carne, pasar su vida, llegar a su ministerio y tomar el lugar que le correspondía, porque así estaba estipulado por Dios. Aunque Él como hombre dijo, si es posible pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Juan lo que les estaba diciendo, ese Dios, ese ser tan hermoso, ese ser tan poderoso, un día se hizo carne, habitó entre nosotros. Y todo por amor al ser humano, hermanos. No se nos olvide eso, hermanos.
Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Cuando usted lee Juan, hermanos, usted tiene la oportunidad de leer toda la carta de Juan, va a encontrar todas las maravillas que Jesús hizo. Su misericordia, su amor, todo lo que Jesús hizo. Dice, Él es la imagen del Padre. Lo que Jesús es lo que es Dios. Jesús jamás rechazó a nadie, hermanos. Jesús estuvo todo el tiempo cerca del pecador, como lo está hoy en día, y como está rogando por usted y por mí. 3. El amor de Dios sigue firme. El amor de Dios sigue firme, hermanos, con el ser humano. Dice Pedro que no es que Él retarde su promesa, sino que dice que es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no desea que el ser humano se pierda. El ser humano se pierde por la dureza de su corazón, porque no quiere nada con Dios. Pero Dios le está esperando, hermanos. Y Dios quiere que el ser humano vuelva a casa. Quiere volver a tener esa relación como al principio, antes de la caída. Por eso dice Apocalipsis que en aquel día caminaremos en calles de oro y mar de cristal. Pareciera una locura, pero es una realidad. Es una realidad, hermanos. Es una realidad. ¿Por qué es una realidad? Porque fíjese bien, hermanos, el hombre sin Dios quiere llenar ese vacío de su corazón buscando economía, buscando placeres, buscando muchas cosas, pero ese corazón nunca se va a llenar porque tiene un vacío del tamaño de Dios. Y solamente se va a llenar cuando Dios llegue a ese corazón. Es la única forma en que el hombre puede ser feliz, no hay de otra. No hay de otra, hermanos. La única forma de ser feliz es dejando o permitiendo que Dios venga a nuestro corazón. De lo contrario, usted seguirá allá afuera buscando todas las cosas y nunca le van a llenar. Porque fuimos parte de ese mundo y nunca encontramos la paz y nunca encontramos la felicidad. Pero hoy, fíjese lo que Dios dice. Tercer punto, el amor de Dios sigue firme. Solo tienes que tomar una decisión. 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, que dice, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. Y luego dice el 11, a lo suyo vino, a esta humanidad, y a los suyos no le recibieron, los judíos. Vino a la humanidad, vino a los judíos, vino a su pueblo, pero su pueblo tampoco le conoció. Tampoco lo conoció como su Mesías, porque ellos estaban esperando a un Mesías que viniera a restaurar el Estado de Israel, aquel estado en conflicto hasta hoy día. Y ellos esperaban ese tipo de Mesías. Ellos no esperaban un Mesías que viniera a sufrir. Por esa razón no le recibieron. Pero también dice Pablo, en el propósito de Dios es para que la gracia se abriera hacia los gentiles. Y bendito Dios, porque ni usted ni yo podíamos pasar del atrio. El tabernáculo y en el templo, en el Antiguo Testamento tenía 3 divisiones. En la primera estaba el atrio, en la segunda estaba el lugar santísimo y en la tercera estaba en el lugar santo y en la tercera el lugar santísimo. Pero usted y yo no podíamos pasar ni al atrio, porque había parte del atrio de los gentiles.
Pero hoy día, hermanos, usted y yo tenemos entrada ¿hasta dónde? Hasta el lugar santísimo. Porque dice que a través de Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para con Dios. ¿Se imagina, hermanos, qué privilegio tiene usted? ¿Lo ha tomado así? ¿Lo ha visto así? ¿Qué privilegio tiene usted? ¿Qué privilegio tengo yo? El poder arrodillarme y platicar con Dios y que Dios me escuche. ¿Qué privilegio tengo, hermanos, de poder platicar con ese Rey, con ese Dios todopoderoso? Ese que se encarnó, ese que fue a la cruz, volvió al Padre y me está esperando. Porque así dice Juan, ¿verdad? En el capítulo 14, ¿qué dice Juan? En el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si no fuese así, yo no se los hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar. ¿Quieres estar con Él? Tienes que tomar una decisión. Su amor es firme. Su amor está ahí. Pero tienes que tomar una decisión. Por eso dice el 2, hermanos: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Se imagina, hermanos? Hijos de Dios. No cualquiera, lamentablemente, porque muchas veces el corazón es duro y no permite que Dios penetre. Y no quiere nada con Dios, sino solamente quiere seguir altercando con Dios. Pero Dios en su amor lo está llamando y le está diciendo: vuelve a casa. Para mí eres importante. Para mí eres lo mejor. Yo te amo, le dice Dios. Y quiero que regreses a casa. No importa lo que hayas hecho, yo quiero limpiarte. Yo quiero santificarte. Porque es lo que Dios hace. Por eso cuando Isaías ve a Dios, dice: miserable de mí, muerto soy. Pero dice que el ángel va y le toca los labios y los santifica. Porque tenía miedo de morir. Pero usted y yo tenemos hoy esa bendición, hermanos, de poder platicar con Dios, con ese Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en Él hay. Y que siempre, siempre, hermanos, va a obrar a nuestro favor. Porque todo lo va a hacer para nuestro bien. Porque así dice Romanos 8:28, que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, no está diciendo algunas, todas las cosas nos ayudan a bien. Pase lo que pase, es para un bien. Porque el amor de Dios es grande en nosotros. Y Dios nos ama, hermanos, que no escatimó a su propio Hijo, sino lo puso en propiciación por nuestros pecados. Solo tenemos que tomar una decisión. Por eso dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y mira lo que dice en el 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Maravilloso, hermanos. Dios te ama. Dios quiere que vuelvas a casa. Dios quiere que algún día, cuando dejes esta tierra, porque la vamos a dejar, hermanos, eso es indiscutible. Algún día dejaremos esta tierra, pero ¿a dónde vas a ir? ¿Llegarás a casa o llegarás a otro lado? Porque la Biblia habla de 2 lugares, ¿verdad? Dice que murió Lázaro y fue ¿a dónde? Al seno de Abraham. Y murió el rico y fue sepultado, pero cuando alzó sus ojos, dice, ¿dónde estaba? En un lugar de tormentos. Tú escoges. Dios te ama. Dios dio su vida por ti. Se hizo carne siendo Dios para pagar el precio por ti, porque era necesario, porque pedía perfección. El sacrificio pedía perfección y ni usted ni yo lo podíamos pagar.
Él se hizo carne, Él nació en esta tierra, se humanizó. Por eso dice Pablo en Filipenses que es la humillación más grande. ¿Por qué? Porque siendo Dios se humilló haciéndose hombre y fue a la cruz, pero todo por amor, todo porque nos ama, hermanos, y quiere que volvamos a casa. Así que los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese Dios que vino por ti. Esa es la Navidad, hermanos. Que Dios te quiere reconciliar con el Padre. Solo tienes que tomar una decisión. Y si no has llevado una vida en la cual le agrade a Dios, es momento de reflexionar y es momento de tomar decisiones en la vida, hermanos, y ponernos en la brecha y ver hacia dónde vamos. Dice que no debemos de salirnos ni a derecha ni a izquierda. Nuestro camino debe ser recto. Y si no lo hemos caminado recto, hermanos, es el momento de caminar en línea y de no salirnos ni a derecha ni a izquierda. Dios nos ama, hermanos. Y Dios nos quiere perdonar. Y Dios quiere que volvamos a casa el día que dejemos este lugar. Porque algún día lo dejaremos. Pero ¿a dónde iremos? Piénsalo. 3 puntos muy importantes, hermanos. El amor de Dios no tiene límites. El amor de Dios no tiene barreras. Y el amor de Dios sigue ahí, firme, esperando que tomes una decisión. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque eres bueno, porque eres bondadoso. Gracias, Padre Santo, porque nos amas con ese grande amor, bendito Dios. Tan es así que no escatimaste ni a tu Hijo, tu propio Hijo, Padre Santo. Se hizo carne, Señor, habitó entre los hombres. Llegó el tiempo de su ministerio. Fue a la cruz del Calvario, pagó el precio por nosotros. Muchas gracias. Ayúdanos, Padre Santo, para caminar de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos para tomar decisiones correctas respecto a nuestra vida, porque muchas veces nos preparamos para la vida, pero nunca nos preparamos para la muerte. Ayúdanos, Señor, porque solamente tú puedes hacerlo, Padre Santo. Tu palabra dice que tú eres la vid, nosotros los pámpanos, y sin ti nada podemos hacer. Reconocemos que solamente eres tú el que nos sostiene. Reconocemos que solamente eres tú el que nos guía, el que nos cuida, el que derrama de sus bendiciones en nuestra vida. Muchas gracias, Padre Santo, por tu grande amor y tu grande misericordia. Recibe la honra y recibe la gloria porque eres digno, bendito Dios. Te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios me los bendiga mucho.